Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 1 de abril de 2017. La persona de Pedro. Sábado 25 de marzo. Para memorizar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versos 30 y 31. Pedro es el autor de los 2 libros que llevan su nombre, Primera y Segunda de Pedro. Fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Permaneció con Jesús durante el ministerio del Señor aquí en la tierra y fue uno de los primeros discípulos en ver la tumba vacía. Por lo tanto, Pedro tenía una gran riqueza de experiencias. A partir de estas, e inspirado por el Espíritu Santo, supo escribir estas poderosas cartas, comillas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, cierre de comillas, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16. Pedro aparece a menudo en los evangelios revelando tanto sus triunfos como sus fracasos. Normalmente era el portavoz de los discípulos en sus interacciones con Jesús. Después de la resurrección y la ascensión, Pedro se convirtió en un líder prominente de la iglesia primitiva. El libro de Hechos habla acerca de él, al igual que el libro de Gálatas. Más importante aún, Pedro sabía lo que era cometer errores, ser perdonado y avanzar con fe y humildad. Habiendo experimentado por sí mismo la gracia de Dios, permanece como una voz poderosa para todos aquellos de nosotros que también necesitamos experimentar esa misma gracia. Domingo 26 de marzo. Apártate de mí. La primera vez que nos encontramos con Pedro es un pescador en el mar de Galilea. Mateo capítulo 4 verso 18, Marcos capítulo 1 verso 16, Lucas capítulo 5 versos 1 al 11. Había estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Entonces él y sus compañeros obedecieron el mandato de Jesús de regresar al lago e intentar nuevamente. Qué sorprendidos debieron haber estado Pedro y los demás cuando sacaron tantos pescados que sus botes se hundían. ¿Qué debió de haber estado pasando por sus mentes después de este milagro? Escucha Lucas capítulo 5 versos 1 al 9. ¿Qué nos dicen las palabras de Pedro a Jesús en Lucas capítulo 5 verso 8? Es decir, ¿qué indicios nos dan acerca de dónde se encontraba él espiritualmente? Lucas capítulo 5 versos 1 al 9. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él,
y de todos los que estaban con él. Lucas capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pedro debió haber quedado impresionado por lo que conoció de Jesús. Aún antes de este milagro, cuando Jesús había dicho al grupo que echara sus redes al mar, la respuesta de Pedro, aunque se mostró incrédulo porque no habían pescado nada, fue, comillas, «En tu palabra echaré la red», cierre de comillas, Lucas capítulo 5, verso 5. Pareciera que, ya entonces, Pedro sabía algo sobre Jesús y que este conocimiento lo impulsó a obedecer. De hecho, la evidencia sugiere que, antes de este evento, Pedro ya había estado con Jesús por un tiempo. Quizás una clave se encuentre en Lucas capítulo 5, verso 3, que habla de lo que sucedió antes de esta pesca milagrosa. Comillas, «Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud», cierre de comillas. Quizá las palabras de Jesús aquí fueron lo que impresionó primeramente a Pedro tan profundamente. Sin embargo, después del milagro, Pedro percibió algo más en Jesús, algo santo en contraste con su propia pecaminosidad. Al darse cuenta de su pecaminosidad y por disposición a reconocerla públicamente, Pedro mostró cuán abierto estaba al Señor. No es de extrañar que haya sido llamado. Cualesquiera que hayan sido sus faltas, y eran muchas, Pedro era un hombre espiritual que estaba listo para seguir al Señor sin importar el costo. Escucha Lucas capítulo 5, verso 11. ¿Cuál es el principio crucial aquí? ¿Qué nos indica este texto acerca de la clase de compromiso que nos pide Jesús? ¿Qué debería decirnos también el hecho de que estos pescadores estaban dispuestos a abandonarlo todo cuando sus redes acababan de llenarse? Lunes 27 de marzo. Confesar al Cristo. Uno de los momentos más importantes en la historia de Jesús ocurrió en un diálogo con Pedro. Jesús acababa de lidiar con algunos de los escribas y los fariseos que lo habían estado desafiando para que les diera una señal, algo que probara quién era él. Ver Mateo capítulo 16 versos 1 al 4. Entonces, más tarde, a solas con los discípulos, Jesús habló acerca de los 2 milagros que había realizado, en los que alimentó a miles de personas con solamente unos pocos panes y peces. Hizo todo esto en el contexto de advertir a los discípulos acerca de la, comillas, levadura de los fariseos y de los saduceos, cierre de comillas. Mateo capítulo 16, verso 11. Escucha Mateo capítulo 16, versos 13 al 17. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es la importancia de las palabras de Pedro a Jesús? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro aquí habló audazmente de su fe en Jesús, y a partir de Mateo capítulo 16, verso 20, nos queda claro que su confesión de Cristo como el Mesías también era compartida por los demás discípulos. Este fue un momento decisivo en el ministerio de Jesús, aun cuando los discípulos, incluyendo a Pedro, tenían mucho que aprender. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinara como un príncipe temporal.
Creían que, si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y la oscuridad. Debía estar cerca el tiempo para establecer su reino. Los discípulos nunca se detuvieron a pensar que los sacerdotes y los rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Deseado de todas las gentes, página 383. Tan pronto como los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías, Jesús comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. Ver Mateo capítulo 16, versos 21 al 23, un concepto que Pedro no podía aceptar. Pedro quedó tan indignado que, comillas, reconvino, cierre de comillas, a Jesús. Jesús entonces se volvió hacia Pedro y le dijo, comillas, «Quítate de delante de mí, Satanás», cierre de comillas. Mateo capítulo 16, verso 23. Esta es una de las cosas más duras que Jesús haya dicho a cualquier persona durante su ministerio. Sin embargo, lo hizo por el bien de Pedro mismo. Las palabras de Pedro reflejan sus propios deseos, su propia actitud egoísta acerca de lo que deseaba. Jesús tuvo que detenerlo en seco, en ese mismo instante y lugar, y aunque Jesús en realidad estaba dirigiéndose a Satanás, Pedro captó el mensaje. Necesitaba aprender que servir al Señor involucraba sufrimiento, y en sus escritos posteriores queda claro que aprendió esta lección. Ver Primera de Pedro capítulo 4 verso 12. ¿Cuán a menudo tus deseos personales colisionan con lo que sabes que Dios desea que hagas? ¿Cómo decides qué hacer en esas situaciones? Martes 28 de marzo. Caminar sobre el agua. En el tiempo en que estuvieron con Jesús, los discípulos vieron muchas cosas increíbles, aunque pocas pueden compararse con los eventos que se describen en Mateo capítulo 14 versos 13 al 33, Marcos capítulo 6 versos 30 al 52 y Juan capítulo 6 versos 1 al 21. Jesús usó 5 pequeñas rodajas de pan y 2 pescados para alimentar a más de 5,000 personas. Una vez más, ¿qué debió de haberse cruzado por la mente de los discípulos después de presenciar algo como eso? Escucha Mateo capítulo 14 versos 22 al 33. ¿Cuál es el mensaje más importante que podemos extraer de esta historia para nosotros mismos que nos sirva de ayuda en nuestro caminar con el Señor? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Con la alimentación de las multitudes, estos hombres acababan de presenciar
el poder de Jesús de una manera increíble. Verdaderamente, Jesús tenía control sobre el mundo natural. Eso debió de haber sido lo que ayudó a Pedro a hacer este pedido osado y algo presuntuoso. Comillas, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cierre de comillas, Mateo capítulo 14, verso 28. ¡Qué expresión de fe! Jesús entonces reconoció esta fe y le dijo a Pedro que viniera, lo cual hizo, manifestando una vez más su fe. Una cosa habría sido caminar sobre el agua cuando estaba calma, pero Pedro lo hizo en medio de una tormenta. La lección más común extraída de esta historia es la de no quitar la vista de Jesús. Sin embargo, hay algo más. Pedro seguramente confiaba en Jesús o nunca le habría hecho ese pedido a Jesús ni habría actuado cuando él accedió. Sin embargo, una vez que lo hizo, comenzó a sentir miedo y con ese temor comenzó a hundirse. ¿Por qué? ¿No podría Jesús haber mantenido a Pedro a flote a pesar de su miedo? Jesús, no obstante, permitió que Pedro alcanzara el punto en el que no podría hacer otra cosa que clamar en su desesperación, Señor, sálvame. Mateo capítulo 14, verso 30. Entonces Jesús estiró la mano e hizo exactamente lo que Pedro le pedía. El hecho de que Jesús, extendiendo la mano, asió de él, Mateo capítulo 14, verso 31, cuando simplemente podría haberlo mantenido a flote sin necesidad de contacto físico, seguramente ayudó a que Pedro se percatara de cuánto necesitaba aprender a depender de Jesús. Podemos comenzar nuestra caminata con gran fe, confiando en el poder de nuestro Señor, pero cuando la situación se pone difícil, necesitamos recordar las palabras de Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, verso 31. Miércoles 29 de marzo. Negar a su Señor. Escucha Lucas capítulo 22 versos 31 al 34 y 54 al 62. ¿Qué lecciones podemos aprender de los fracasos de Pedro? Lucas capítulo 22 versos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas capítulo 22 versos 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Las intenciones de Pedro eran buenas, y de hecho mostró más coraje que los demás discípulos, pues siguió a Jesús
a fin de descubrir qué le sucedería. Sin embargo, para lograr eso, decidió esconder su verdadera identidad. Esta concesión, esta desviación del camino de lo bueno y lo correcto, lo llevó a negar a su Señor 3 veces, exactamente como se lo había advertido Jesús. La historia de Pedro aquí es tristemente muy instructiva respecto de lo devastador que puede ser el resultado de hacer concesiones y transigir con el pecado. Como sabemos, la historia cristiana está repleta de consecuencias terribles que sobrevienen cuando los cristianos hacen concesiones en cuanto a verdades cruciales. Aunque la vida misma a menudo implica hacer concesiones y a veces debemos estar dispuestos a ceder, debemos mantenernos firmes cuando se trata de verdades cruciales. Como pueblo, tenemos que aprender respecto de que nunca debemos hacer concesiones bajo ninguna circunstancia. Ver, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Según Elena de White, la concesión de Pedro y su fracaso comenzaron en el Getsemaní, cuando durmió en vez de orar, por lo que no estuvo preparado espiritualmente para lo que venía. Si hubiera dedicado ese tiempo a la oración ferviente, escribió Elena de White, comillas, no habría negado a su Señor, cierre de comillas, deseado de todas las gentes, página 660. Sí, Pedro fracasó tremendamente, pero por grande que haya sido su fracaso, la gracia de Dios fue aún mayor, comillas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, cierre de comillas, Romanos capítulo 5, verso 20. Fue el perdón de Jesús lo que hizo de Pedro uno de los líderes prominentes de la iglesia cristiana primitiva. Qué lección poderosa para todos nosotros sobre la realidad de la gracia de Dios. A pesar de nuestros fracasos, deberíamos levantarnos y avanzar por fe. Sí, Pedro sabía lo que significaba ser perdonado. Él sabía de primera mano exactamente de qué se trataba el Evangelio, porque lo había experimentado, y no solamente había vivido la realidad de su pecaminosidad humana, sino también la grandeza y la profundidad del amor y la gracia de Dios para con los pecadores. ¿Cómo podemos aprender a perdonar a aquellos que nos han decepcionado, como Pedro decepcionó aquí a Jesús? Jueves 30 de marzo. Pedro como líder de iglesia. Durante el ministerio de Jesús, Pedro a menudo ejerció el papel de líder de los 12 discípulos. Era el portavoz habitual del grupo. Cuando Mateo presenta la lista de los discípulos dice, comillas, primero Pedro, Mateo capítulo 10, verso 2. Pedro también jugó un papel prominente en la iglesia primitiva. Fue él quien tomó la iniciativa de designar a un discípulo que reemplazara a Judas Iscariote, quien había traicionado a Jesús. Hechos capítulo 1, versos 15 al 25. En el día de Pentecostés, fue Pedro quien explicó a las multitudes que estaban viendo el don prometido del Espíritu derramado por Dios sobre su pueblo. Hechos capítulo 2, versos 14 al 36. También fue él quien, al ser arrestado por predicar sobre la resurrección de los muertos, habló frente al sumo sacerdote y demás líderes judíos reunidos. Hechos capítulo 4, versos 1 al 12. Fue Pedro a quien Dios dirigió hacia Cornelio, el primer gentil en ser aceptado como seguidor de Jesús. Hechos capítulo 10, versos 1 al 48. Fue él a quien Pablo visitó durante 15 días cuando éste fue por primera vez a Jerusalén después de su conversión. Gálatas capítulo 1, verso 18. De hecho, al describir a los seguidores de Jesús en Jerusalén en ese tiempo, Pablo identifica a 3 pilares de la iglesia: Pedro, Santiago, el hermano de Jesús, y Juan, el discípulo amado. Gálatas capítulo 2, verso 9. Escucha Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19, capítulo 2, versos 9 y versículos 11 al 14.
¿Qué nos dicen estos textos acerca de Pedro, aun cuando se destacaba como líder en la iglesia primitiva? Gálatas capítulo 1 versos 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 2 versos 9 y 11 al 14. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aun siendo líder de iglesia, alguien claramente llamado por el Señor, Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21 verso 17. Y quien recibió la visión acerca de que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos capítulo 10 verso 28, Pedro todavía necesitaba un crecimiento importante. En los primeros años de la iglesia, casi todos los cristianos eran judíos, muchos de los cuales eran celosos por la ley. Hechos capítulo 21 verso 20. En su interpretación de la ley, comer con los gentiles era un problema, porque éstos eran considerados inmundos. Cuando algunos judíos cristianos de parte de Santiago, de Jerusalén, llegaron a Antioquía, Pedro dejó de comer con los gentiles. Para Pablo, un comportamiento tal era un ataque al Evangelio mismo. Consideró que las acciones de Pedro eran una hipocresía abierta, y no tuvo temor de desafiarlo sobre eso. De hecho, Pablo aprovechó la oportunidad para expresar la enseñanza clave de la fe cristiana: justificación solo por la fe. Ver Gálatas capítulo 2, versos 14 al 16. Aunque había sido llamado por Dios, Pedro tenía algunos puntos ciegos que debían ser corregidos. ¿De qué modo respondemos cuando otras personas intentan señalar nuestros propios puntos ciegos? Viernes 31 de marzo. Para estudiar y meditar, lee El llamamiento a orillas del mar y Una noche sobre el lago, en el deseado de todas las gentes, páginas 211 a la 216 y 340 a la 346. A causa del temprano reconocimiento de su propia pecaminosidad, su declaración audaz de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo capítulo 16, verso 16, la terrible negación de su Señor, e incluso sus triunfos y errores como un líder en la iglesia, Pedro ciertamente fue un jugador clave. Así, bajo la inspiración inmaculada del Espíritu Santo, pudo escribir lo que escribió, no solamente por conocimiento teórico, sino también por su experiencia práctica. Conocía no solamente la gracia salvadora de Cristo, sino también su gracia transformadora. Antes de su estrepitosa caída, era siempre exagerado y dictatorial, y hablaba en forma imprudente e impulsiva. Estaba siempre listo para corregir a los demás y expresar su parecer antes de comprender bien a sí mismo o lo que tenía que decir. Pero Pedro se convirtió, y el Pedro convertido era muy diferente del Pedro irreflexivo e impetuoso. Aunque mantuvo su antiguo fervor, la gracia de Cristo templaba su celo.
En lugar de ser impetuoso, lleno de confianza y de exaltación propia, era calmado, sereno y dócil. Ahora sí podía apacentar tanto a los corderos como a las ovejas de la grey de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 313. ¿Quién de nosotros hasta cierto punto no se siente identificado con Pedro? ¿Quién no se ha puesto de pie audazmente por su fe en algún momento? ¿Y quién no ha fracasado miserablemente alguna vez? Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué nos dice acerca de la gracia de Dios el hecho de que Pedro, aun después de su negación vergonzosa de Jesús, llegara a jugar un papel tan prominente no solamente en la iglesia temprana, sino también en la fe cristiana misma? Después de todo, escribió parte del Nuevo Testamento. ¿Qué lecciones podemos obtener de esta restauración acerca de cómo lidiar con aquellos que, a su propio modo, le han fallado al Señor? 2. En la clase, hable más acerca de los peligros que puede enfrentar la Iglesia por hacer concesiones. ¿De qué modo podemos saber en qué cosas debemos negociar y en qué otras no debemos transigir bajo ninguna circunstancia? ¿Qué ejemplos de transigencias encontramos en la historia de la Iglesia que llevaron al desastre? ¿Qué lecciones podemos aprender de estos eventos? 3. Pedro aprendió algunas lecciones por el camino difícil. Al ver sus errores, ¿de qué forma podemos aprender aquellas lecciones que es necesario que sepamos, pero de una manera más fácil que Pedro?